Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Les decía que iba a ser una prueba. Una prueba de enseñanza. ¿Vale? ¿Me escuchan perfectamente? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces ahora le agradezco si que sí pongan en silencio sus micrófonos, porque vamos a dar inicio. ¿Vale? Perfecto. Pues venga, el tema que vamos a tocar es ¿qué motivó a Cristo a morir por mí en la cruz? ¿Sí? ¿Qué es lo que lo ha motivado? Hay algo que lo ha motivado. Yo sé que aquí muchos estarán pensando qué es lo que lo ha motivado y lo vamos a ir resolviendo a partir de ahora, ¿vale? Entonces, ustedes tienen un manual y lo vamos a empezar a leer lo que dice el manual. El manual dice, la muerte de Cristo en la cruz por nosotros fue realizada solo por su infinito amor. Y es que el amor es la cualidad más importante del reino de Dios. Es más, Dios mismo es amor. Dios es la esencia misma del amor. Él es la fuente de la cual emana el amor. ¿Vale? Entonces vemos aquí que en el primer texto, como empieza el manual diciendo de que es lo que lo ha motivado a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, es el amor que sentía por ti y que sentía por mí. Eso es lo que lo ha motivado. Vamos, seguimos leyendo. Dice, el amor de Dios es un amor ágape, es decir, un amor sacrificial. Este amor es totalmente desinteresado, dispuesto a entregar todo, dispuesto a sufrir, a ayudar, a buscar el bien de los demás, y no es suyo propio. Este es el amor que Dios tiene por nosotros, un amor que fue capaz de entregar lo más valioso para Dios. ¿Y qué es lo más valioso? Su propio Hijo. Vamos a hablar un poquito sobre este significado cuando dice que el amor de Dios es un amor ágape. ¿Qué significa ágape? El amor ágape es un amor desinteresado, un amor incondicional. Hay tres tipos de amor que nosotros los vamos a relacionar para poderlos entender. El amor eros, que es un amor carnal, un amor entre parejas. El amor eros, de pasión, entre un hombre y una mujer, ese amor es un amor eros. El otro amor es un amor filial. Ese amor es un amor como entre hermanos o el amor entre hijos. Ese amor es muy diferente. Tú no tienes esa misma calidad de amor que tienes con tu pareja como el amor que le tienes hacia un hijo o hacia un hermano. No tienes esa misma relación de amor. Pero el amor de Dios es un amor ágape. Ese amor ágape es un amor, como les decía, incondicional, ¿sí? No está esperando nada a cambio, Él lo da, mi ama así. Pues del amor de Dios, de ese amor, es el que estamos hablando, que el amor de Dios es un amor ágape. Entonces, por lo tanto, ese amor lo ha dado todo, ¿vale? Seguimos leyendo en el manual, dice, nosotros como hijos de Dios y como familia de Dios, y espero que aquí haya hijos de Dios y familia de Dios, dice, nosotros como hijos de Dios y como familia de Dios, también debemos demostrar ese amor. Entonces, ¿qué nos está enseñando el manual? Entonces, en el tercer párrafo, dice que nosotros, si somos hijos de Dios, también tenemos que demostrar esa clase de amor. Y el amor que demostró el Padre, el amor que ha mostrado su Hijo, ese amor también lo tenemos que demostrar nosotros. Dice, debemos demostrar ese amor. Estoy leyendo el tercer párrafo, ¿vale? Para los que acabaron de conectarse. Nosotros, como hijos de Dios y como familia de Dios, también nos debemos demostrar ese amor. Humanamente no podemos demostrarlo. Pero no olvidemos que en nuestro corazón vive este maravilloso ser, el Espíritu Santo, y es por medio de él que Dios nos ayudará a amarle, a amar a otros cristianos, a amar a la gente que no conoce el amor de Dios, pero que por medio del amor que le demos, con seguridad los traeremos a Cristo.
De nada sirve que conozcamos o aprendamos de memoria la Biblia, o que hagamos muchos milagros, o que repartamos todos nuestros bienes a los pobres, o que entreguemos nuestras vidas por fe. Nada de esto sirve si no tenemos el amor. Y empezamos a leer el capítulo 13 de Primera de Corintios, y lo vamos a leer por partes. Vamos a leerlo del 1 al 3 para ir entendiendo este concepto del amor, que es un amor. ¿Cómo es el amor? Un amor ágape, ¿vale? Tenemos que entender, ¿vale? Entonces, 1 Corintios 3 del 1 al 3. Vamos a leerlo hasta ahí para poder entender este contexto del tercer párrafo, ¿vale? Dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada sirve. Esto es bueno entender cuando empieza el capítulo, aquí el primero, el 1 dice de que es como un címbalo que retiñe. En el 1 dice, en el 13:1 dice, si yo hacer lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Es algo que simplemente lo único que hace es ruido. Sencillamente lo único que hace es una apariencia, puro ruido, porque verdaderamente no lleva una sintonía, ¿sí? Sino que es algo que, como cuando se cae una lata por una escalera, así. No es como una especie de algo como un concierto. Si ustedes escucharan el concierto de la Filarmónica, pues ustedes quedan embelesados como todos ellos pueden dominar todas estas cantidades de instrumentos para llevar todo a una misma sinfonía, a un mismo sonido. Pero si todos estuvieran haciendo ruidos y dándole golpes así por así, lo único que harían era una cantidad de ruido. Entonces viene a comparar de que si nosotros, ¿sí?, no habláramos en lengua, hay muchas personas que, pues estos son parte de los dones espirituales, que más adelante ya iremos hablando de todo esto con respecto a los dones que da el Espíritu Santo, y entre esas está el de hablar en lenguas, ¿sí? De esas lenguas se habla, pero si no tiene amor, entonces dice que de nada sirve. Puedes tú estar hablando de muchas cosas, ¿sí? Porque si ustedes miran el contexto general de este estudio de 1 Corintios 13, ¿sí? Justamente el 1 Corintios 13, en el capítulo 12 de 1 Corintios 13, lo voy a buscar, ¿vale? Porque me gustaría que quedara claro en sus... Allí es. Dice así, está hablando de los dones espirituales, pero mira cómo termina el capítulo 12, dice, por lo tanto, ¿sí?, cuando habla de todos los dones, ustedes deben desear encarnecidamente los dones que son de mucha ayuda, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. El capítulo último del capítulo 12, que es el 12:31, lo unes en el contexto del amor, porque este capítulo es conocido como el capítulo del amor, que es que Pablo habla en 1 Corintios 13, lo unes para mostrar de que tú puedes tener todos los dones que tienes. Y él habla de todos los dones, pero dice que hay un camino más perfecto con respecto al don. Entonces, ¿cuál es? El amor. Y ahora sí, entendiendo un poco de esto, vamos a seguir leyendo en el manual, ¿sí? Empezamos a leer en el manual y continuamos leyendo en el manual, que dice, los dones del Espíritu Santo son, ¿sí?, los dones del Espíritu Santo son importantes siempre y cuando los usemos con amor. Toda la obra que realicemos para el Señor debe ir acompañada de un amor sincero, de amor por las almas. El amor es el arma más importante del cristiano. Todo lo demás acabará, pero el amor permanecerá en el cielo. Lo único que necesitamos es el amor. Este amor estará en nosotros eternamente. 1 Corintios 13, del 8 al 13. ¿Vale? ¿Por qué dice que el amor va a permanecer con nosotros eternamente? Sencillamente porque Dios es eterno.
Y como Él es eterno, pues y Él es amor, y ese amor es eterno, pues va a permanecer y nosotros vamos a estar por una eternidad con Él, pues ese amor va a estar con nosotros por una eternidad, ¿vale? 1 Corintios 8:13 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, los tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces vemos que la ciencia, todo lo que es el conocimiento, todas esas cosas se van a acabar, pero las cosas que no se van a acabar es el amor. Y es que no se va a acabar porque justamente lo que tenemos que entender, lo que les decía, a un Dios que es amor, ¿sí? Dios es amor y Dios que es eterno, por lo tanto el amor es eterno, ¿sí? Ahora nosotros dice que conocemos simplemente así, pero no terminamos de conocer a Dios en su esencia como tal. Lo vamos a conocer cuando ya estemos con Él, que estemos por toda la eternidad, ya vamos a conocerlo y lo vamos a ver como si lo estuviéramos viendo cara a cara. De esa manera vamos a conocerlo y así nosotros vamos a conocer cómo fuimos nosotros concebidos, cómo fue que nosotros hemos sido creados y todo eso. Vamos a conocer mucho, pero muchas de las cosas que nos quiere enseñar es que eso va a permanecer y va a permanecer para siempre. El amor va a permanecer para siempre, ¿vale? Por lo tanto, seguimos leyendo en el texto, 1 Corintios 13, ¿vale? Y dice, ¿cómo sabrás? Hace una pregunta, ¿cómo sabrás realmente si tienes ese amor? Queremos saber cómo sabrás si realmente tú tienes ese amor. Vamos a mirar a ver, y en los puntos que nos dice el manual, y vamos a empezar con el punto A. Punto A. Cuando te hagan sufrir y aún sigas amando. Y es difícil, de pronto dirás, uy, esto es un poco complicado, de que yo tenga que amar a esa persona que me siga haciendo daño. Y yo tenga que amar a esa persona que me está ofendiendo, que me está humillando, que me está hasta golpeando, pero que yo la siga amando. Una de las cosas porque esas son las muestras de amor, ¿sí? Posiblemente te han robado, alguna persona te ha podido quitar algo que era tuyo, te lo ha quitado, pero tú puedas seguir amando a esa persona. ¿Cómo es posible esto? Una de las cosas que a mí me ha ayudado personalmente y verdaderamente que me costó mucho trabajo para poder entender y me ha ayudado es de que no miras a la persona, que no veas a la persona como tal. Si tú miras a la persona, al verla a esa persona, pues tú vas a verla y crees que es esa la persona, pero cuando tú entiendes que es que el enemigo está operando en la vida de esa persona y que si esa persona tuviera a Jesucristo en su corazón, al Espíritu vivificante de Jesucristo, posiblemente no te haría este daño. De pronto no te haría sufrir, no te golpearía, no te maltrataría, ni te ofendería, al contrario, te haría amor. Entonces, actúa así porque no tiene a Jesucristo en su corazón. Y por esa razón, entonces, si te hacen sufrir, no mires a la persona, sino mira al enemigo que está operando allí detrás de esa persona, ¿vale? Otro punto es el B. Cuando busques el bien de otros y no el tuyo. Entonces, esto nos ayuda un poco a morir a nosotros mismos, para buscar el bien de los demás, ¿sí? Para que busques el bienestar de las otras personas, para que tú entiendas, ¿sí? Que Dios te está poniendo en una situación y que tú entiendas a menguar, que ayudes a menguar. Morir nosotros es buscando el bien de otras personas, nosotros deseándole mejor el bien, el bienestar de otras personas. C. Cuando veas progresar a alguien y no te envidia y creen que esto no ocurre en la iglesia, claro, posiblemente hay personas que ven cómo han ido progresando o Dios está prosperando a una persona. Y las personas de pronto, en vez de darle gozo y alegría en su corazón porque ve a un hermano o a una hermana de la iglesia o un familiar
tuyo, lo ve que está progresando, que le está yendo bien, y tú de pronto lo que haces es tener un momento de envidia, no hay una verdaderamente sinceridad cuando le dice, pues me alegro mucho que Dios te esté bendiciendo. No, sino de pronto es una envidia. Imagínate que en un ministerio, Dios te ha puesto en un ministerio y resulta que hay una hermana que está envidiando o tú estás envidiando el ministerio de una persona. Eso también es algo así, que tú lo ves progresar y no te tiene que dar envidia. Al contrario, tú te tienes que gozar con ese hermano o con esa hermana que Dios lo ha puesto ahí. Si está ahí es porque Dios lo ha puesto. Dios lo ha puesto ahí, pues tú te gozas con Dios porque lo ha hecho así, ¿vale? Perdón. Cuando seas humilde con los demás y no orgulloso. Tenemos que mucho aprender de este punto, verdaderamente es difícil, ¿no? Yo sé que hay cosas que de pronto solamente con el Espíritu Santo, pero Él es el único que nos puede ayudar a nosotros a no ser orgullosos. Mira que este pecado es un pecado que el enemigo mismo, desde el mismo momento que Satanás se rebeló contra Dios, fue un orgullo. Y fue un orgullo, él hubiera podido reconocer su fallo, hubiera podido reconocer su error y no lo hizo. Sencillamente lo que siguió y encreciendo, pero estos son pecados que Dios no quiere que los hijos de Dios nosotros tengamos. Por lo tanto, tenemos que aprender mucho del Señor Jesucristo, de esa humildad, que Él nos ayude mucho a nosotros a ir aprendiendo con respecto a este tema del orgullo, de la altivez. Eso a Dios no le molesta. Vamos a mirar otro punto. ¿Cómo sabrás realmente si tienes ese amor? Vamos a ver, cuando no hagas nada que ofenda a tu prójimo. Cuando tú no hagas nada, ¿sí?, que ofenda a tu prójimo. Que tú no te estás burlando de una persona, sino al contrario, como decía al principio, sino que tenemos que buscar el bienestar, buscar el bien de esa persona, no hacer cosas para perjudicar, hacer cosas para ofender, hacer cosas para maltratar, parece ser como que te llena, y si allí te llena hacer cosas que estás perjudicando a tu prójimo, que le estás causando daño, y si eso te causa que de pronto lo estás haciendo porque no entiendes y estás haciendo estas cosas, pues déjeme decirle de que tú no estás mostrando el amor de Cristo. Nosotros no tenemos que hacer nada para ofender a nuestro hermano. Sencillamente, si hemos caído en ese error, pues sencillamente reconozcámoslo, pidámosle perdón a Dios y pidámosle perdón a la persona, pero nosotros no tenemos que hacer nada para que una persona esté ofendida. Y no estoy hablando de solamente hermanos, la misma familia. A veces parece que queremos ser muy cristianos en la iglesia, y muy cristianos con las personas que son cristianas, pero con nuestros propios familiares, con nuestros hermanos, nuestra madre, nuestro padre, ¿sí?, nuestros hijos, ¿sí?, que nosotros podemos estar cayendo en el error de estar haciéndolos sentir mal y estar ofendiéndolos a toda hora a ellos, porque tu prójimo también es tu familia, eso también es tu prójimo, es el próximo, el que tienes ahí al lado, ¿vale? Perdón. Cuando no pierdas el control ante la ofensa. Y él dice la palabra de que, claro, airaos, pero no pequéis. Sí, vale, nos vamos a ofender, nos vamos a enfadar, vamos a estar enfadados por alguna razón, pero no perdemos el control. Ahí es donde tenemos que tener ese dominio propio, un dominio propio, porque nosotros no podemos que perder el control. Si cuando perdemos el control, el enemigo utiliza eso. Él utiliza eso para poder hacer daño. Y el perder el control ante esa ofensa, de pronto resultamos diciendo palabras, incluso empezamos a decir cosas que después ya no podemos arrepentir. Entonces hay que estar controlado y no perder ese control. Mira esto. Resulta que viene una persona y tú de pronto empezaste a decirle, a insultar, a gritar, a ofenderla y le dijiste un montón de palabras, pero después, ¿qué? Ya el daño está hecho, ya le está ocasionado tanto daño, ya digamos, entre la ofensa tú respondiste igual, pues entonces tú tienes que darte de cuenta es que tú no te puedes poner por igual a otra persona. Tú no te puedes, como hijo de Dios, no te puedes poner igual, como hijo no te puedes poner al igual, al contrario. Mire, para pelear se necesitan dos, solamente se necesitan dos. Si esa persona quiere discutir, que quiere pelear, pues tú sencillamente le pides a Dios
que te ayude a controlar y no pierdas el control ante esa ofensa. Sí puede ser cualquier cosa que se esté pasando, pero no pierdas el control, porque si pierdes el control, pues tú vas a decir un montón de palabrotas que después te va a arrepentir de lo que has dicho. Entonces le vas a pedir a Dios más bien que te ayude y no te igualas a la persona. Ahí tú estás expresando a Jesucristo. Si tú normalmente acostumbras, como quien dice que me lo hizo y yo también a este, y le grita y está gritando y el uno le grita y está peleando y normalmente, como quien dice, yo no me la dejo, no me la voy a dejar montar, este piensa que de pronto me la va a montar y ahora pues si me grita, pues yo le grito y eso. Sencillamente si tú empiezas a comportarse de esa manera, pues se está comportando igual que él o igual que las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón. Entonces no debes de perder el control ante la ofensa, no debes de perder el control. ¿Vale? G. Cuando te ofendan, aún y no así, no guardes rencor. Y este tema es bastante importante de no guardar el rencor, porque es que yo le digo una cosa, la persona que guarda ese rencor, eso es, te está haciendo daños tú misma. Si la persona más beneficiada para el perdonar eres tú misma, la persona más damnificada al no perdonar eres tú misma. Por lo tanto, debes de soltar. Tú tienes que soltar al ofensor, lo tienes que soltar, porque no tienes que guardarte nada. Eso es lo que te hace daño. Esas heridas que muchas veces están causadas en nuestras vidas y que llevamos a cuesta una cantidad de heridas es por estar guardando rencores. Son cosas que nosotros todavía no hemos perdonado. Hay como cristianos que llevan en la vida cristiana mucho tiempo y todavía les cuesta perdonar o no han perdonado a esa persona. Si Jesucristo te ha perdonado a ti, ¿sí?, tus pecados y te ha dado salvación y vida eterna, ¿por qué no puedes perdonar a ese hermano o a esa hermana que sencillamente te ofendió, te dijo algo, te gritó, o a ese compañero de trabajo que te ofendió y que no tiene Cristo en su corazón y te dijo algo? Sencillamente tú tienes que perdonar, porque si tú no perdonas, la palabra enseña muy claramente en Mateo 6, cuando está hablando del Padre Nuestro, de que nosotros, si nosotros no perdonamos nuestras ofensas, el Padre tampoco va a perdonar nuestras ofensas. Eso lo deja muy claro. El Padre no perdona nuestras ofensas si nosotros no perdonamos las ofensas a los demás. Por lo tanto, es necesario que como hijos de Dios perdonemos esas ofensas, perdonemos esos pecados y no guardemos esos rencores. No es bueno guardar rencores. Esto es como un cáncer. Esto es como un cáncer que se empieza a carcomer y por dentro cada vez más se va haciendo más fuerte. Te va creando y creando algo que te va haciendo más daño y ese rencor te va a carcomer por dentro. Y hay personas que hasta se enferman por no perdonar. Hay personas que se enferman, el solo hecho de no perdonar se quedan ahí con eso como ahí y que los tienen que sacar. Y eso que crea que Satanás utilice como ese medio para poderte hacer más daño. Es necesario, hermano, es necesario, hermana, que perdonemos. Es necesario que nosotros no guardemos ese rencor. Necesitamos ser libres de esto, porque si no, entonces el enemigo nos va a hacer mucho daño. En esas áreas de nuestra vida el enemigo nos va a hacer muchísimo daño, por lo tanto es necesario que no guardemos rencor. Pasamos. H. Cuando seas justo en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas, no en la iglesia, no allí donde nos están viendo, no en que nosotros seamos unas personas íntegras. Donde no nos están viendo, allí también tiene que haber justicia. Allí donde no nos están observando, allí donde están los compañeros de trabajo, allí donde tú habitas, donde no estás en la iglesia y estás compartiendo otra parte de tu vida, en tu familia, allí también haya justicia. Allí donde de pronto se equivocó la chica del supermercado y te dio malos vueltos, ¿sí? Y tú crees que porque no te está viendo puedes de pronto guardarte los vueltos y decir, ay, mira Dios cómo me está bendiciendo. No, seas justo, seas íntegro. Allí en todas las áreas de tu vida tiene que haber justicia. Es importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que podemos ser justos en esta área y no caer en esta parte de injusticia, que no estemos imponiéndole cargas con nuestra pareja, con nuestra esposa, nuestro hijo, cargas que ni siquiera tú de pronto las puedes soportar, cargas como eran los judíos. Judíos querían poner cargas, y eso es lo que quería hablar con los que en medio cuando la reunión que tuvieron los judíos
con respecto a los gentiles, quería ponerle cargas de que tenían que cumplir la ley, hasta mismo ellos dijeron, ¿cómo vamos a ponerlos a cumplir cargas que ni siquiera nosotros las hemos podido soportar? Entonces, a veces en la vida cristiana podemos hacer eso con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros familiares, como quien dice, llevándolos a poner cargas que ni siquiera nosotros podemos. Entonces nosotros tenemos que ser justos, que tiene que haber una equidad en todo, en todas las áreas de tu vida. No está diciendo que solamente en la iglesia, sino en todas las áreas en general. Y cuando lo único que salga de tus labios sean palabras de bendición y palabras de verdad. Y esto es importante, hermanos, porque nuestra manera de hablar dice mucho de nosotros. Nuestra manera de comportarnos, cuando la gente vea que nosotros antes éramos esas personas vulgares y decíamos esas palabrotas y groserías, pero de pronto han visto que ha sido transformada nuestra vida y ahora nos escuchan hablar y ahora son palabras de bendición. Dios te bendiga, bendiciones. Tú impartes bendición, impartes palabras de verdad. Quiero que eso sean simplemente siempre tus labios, lo único que salgan palabras de bendición, pero no estemos cayendo en el error del chisme, en la crítica, en el error de estar arrajando, como quien dice, hablando de otras personas y despellejando a las demás personas y sacando. Eso no debe estar en el vocabulario de un cristiano, sino en nuestros labios tiene que estar la bendición, así como se saludan y los judíos y se saludan los siervos de Dios, que son saludos de bendición, y eso siempre debe ser en nuestro dialecto, debe ser eso, ¿vale? Que no de pronto, sí, en la iglesia tú, Dios te bendiga, bendiciones, bendiciones, y resulta que eres en los trabajos, ahí donde tú trabajas, de pronto allí eres conocido como la persona que echa los chistes verdes, los cuentos verdes y los cuentos, ¿sí? Todos estos chistes verdes, ¿no? Debe haber una integridad, que siempre nuestras palabras que salgan de nuestros labios sean palabras de bendición. J, cuando aprendas a creer no solo en tus decisiones, sino en las demás. Y también esto es bastante importante porque nosotros muchas veces caemos en el error de que creemos que solo nosotros somos los que tenemos la razón. A veces es que somos los únicos que tenemos la razón, no, sino también tenemos que creer también en las decisiones de los demás. Ellos también son parte. Nosotros no podemos ser tan egocéntricos y creer que solamente nosotros somos los como que tenemos que tomar esas decisiones. Y entonces tenemos que también aprender a escuchar, aprender nosotros a mirar, y las decisiones que se toman las demás personas también son importantes. En la familia son importantes, en el caso de tu esposo, en el caso de tu pareja, tu esposo, en el caso de tus hijos, esas decisiones también son importantes. Tenemos que aprender nosotros a escuchar y a pedirle a Dios que nos ayude para tomar decisiones también, y que el Espíritu Santo nos ayude en estos puntos. K, cuando entiendas que hay que sembrar para recoger. Esto es una ley de la siembra y la cosecha, que nosotros para poder, como dice, sembrar, recoger algún fruto, pues tenemos que haberlo sembrado. La única manera que, como dice, todo lo que se siembra, de eso tú vas a cosechar, de eso tú vas a recoger. Y si tú has estado sembrando odio, pues ¿qué espera que vas a recoger de esa persona? Odio. Si has estado sembrando discordias, pues lo que vas a recoger son discordias. Si has estado sembrando envidias, celos, contiendas, pues tú vas a recoger todo eso. De todo lo que tú siembres, tú recoges. Pero si tú de pronto has estado sembrando amor, pues tú vas a recoger amor. Si has estado sembrando bondad, pues vas a ver que las personas como son bondadosas contigo, el mismo Padre va a ser bondadoso. Si vas a ser misericordioso, con misericordia, no así como si fueras un juez, no, con misericordia, porque también de misericordia vamos a recibir. Entonces lo que tú siembras, recoges, y es bueno que nosotros lo entendamos. Eso es parte del amor. Y eso es parte del punto que estamos estudiando, de que cómo saber si realmente tienes amor. Mire, estamos en el punto K, tantas cosas que nos enseña el manual. Cuando soportes a las personas difíciles y las veas con ojos de amor. Como les decía anteriormente, no tienes que ver a las personas a ellas, tienes que verlas con los ojos de amor. Por eso es que tienes que empezar a mirar con los ojos de Jesucristo, y este punto me ha ayudado y quiero parar aquí. Resulta de que yo tengo que confesar, voy a hacer aquí un poco porque yo sé que esto va a ser de bendición para unas personas. Cuando yo me había apartado del Evangelio,
La palabra enseña de que las personas tienden a su estado viene a ser peor que el primero. Entonces, una de las cosas que yo hacía, de cuando me había apartado del Evangelio, era que yo me volví muy mujeriego y era muy infiel con respecto a la relación con mi esposa, pues yo era infiel. Entonces, codiciaba, con mi vista codiciaba, yo miraba, observaba, deseaba. Lo digo así porque estamos estudiando la palabra de Dios y es necesario de que todas estas cosas salgan a la luz. No me avergüenza, lo digo es que, ni tampoco es que me vuelvo orgulloso en esto. No, lo explico simplemente porque sé que a esto le puede servir a un hermano o le puede servir a una hermana. Por eso lo voy a comentar. Yo observaba o miraba y podía codiciar y todo eso. Y una de las cosas cuando yo vine nuevamente a los pies de Cristo, yo le empecé a pedir al Señor, ayúdame por favor en esta área que se me dificulta. Yo necesito poder ver las cosas diferente. Y es cuando el Señor, por medio de la oración, empezó a enseñarme que yo tenía que ver con los ojos de Cristo. Y empecé yo, cuando veía situaciones donde de pronto pasaba una mujer guapa y yo en vez de mirarla y poderla codiciar, yo empezaba a decirle, Señor, yo quiero ver con tus ojos, por favor. Y yo miraba y el Señor me enseñó a mirar con los ojos de Cristo, donde yo ya no, ni siquiera tenía la tentación de fijarle la mirada a partes de su cuerpo, ni nada, porque yo la estaba mirando con los ojos de Cristo. Eso me ayudó a mí a poder ver a las personas, y ese amor que Dios estaba colocando en mi vida, y esa actitud que estaba colocando, de poder mirar a las personas con los ojos de Cristo, me ayudó en todas las áreas. ¿En qué? Que yo muchas veces, cuando venía digamos, un marroquí, que a veces son muy complicados y son personas conflictivas y personas así, o un morenito, un negrito que venía y todo eso, yo también le pedía a Dios de la misma manera, Señor, yo quiero mirar con tus ojos y poder hablarles con amor, poder mirar a esas personas y hablarles con amor, y no me importaba, como les decía, sea hombre o mujer, yo empecé a pedirle a Dios que me ayudara a ver con sus ojos, como Él los vería, y Él los mira con ojos de misericordia, con ojos de amor. Por lo tanto, eso me ha ayudado mucho y me ayudó mucho en esa área, y lo tenía que confesar porque yo te lo digo por experiencia de que Dios a mí me ha sanado en esa área. Yo le he pedido mucho a Dios que yo pueda empezar a observar, a mirar con sus ojos. Por lo tanto, quería hablar de este punto porque yo sé que es importante para alguien. M, cuando practiques todo lo anterior y esto te produzca un enorme gozo. Cuando tú esto todo lo practiques, que tienes que practicar esas cosas de que te han hecho daño, te han ofendido, han visto como personas, tú los ves como Dios los está prosperando y no te crea envidia, sino al contrario, tú te gozas por esas personas. Ya no empiezas a ser humilde cuando tú ya no eres orgulloso, ¿sí? Cuando empiezas a hacer cosas que no ofendes a los demás. Alguien vino, te ofendió, te dijo una palabra, te humilló, te maltrató, te hizo lo que sea, pero tú sigues haciendo las cosas con amor. Cuando tú hagas todo eso y en tu interior esto te produce gozo, todo eso, eso es parte del amor. Eso es lo que demuestra el punto que estamos tratando, es cómo sabrás realmente si tienes ese amor, ¿vale? Por lo tanto, vamos a continuar ahora en el ejercicio de autocompletación. Y, aquí decía un versículo, 1 Corintios 13, 4, 7. Terminamos esta parte de este punto diciendo, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por lo tanto, ese es el amor que nosotros tenemos que pedirle a Dios. El amor ágape, ese amor incondicional, y es el amor que necesitamos tener. Es el amor que expresó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es el amor que ha expresado el Padre cuando ha entregado a su Hijo. Ese amor es el que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Yo sé que, como les hablaba al principio de las otras clases de amor, el amor filial y el amor eros, esos son amores, ¿sí?, terrenales, pero el amor es el amor celestial, es un amor eterno, y Dios es amor. Ahora sí vamos a empezar. ¿Cómo mostró Dios su amor por nosotros? Vamos a mirarlo aquí a través de las Escrituras, cómo mostró Dios ese amor. Romanos 5:8. Y este es el primer punto, que es el punto A. Romanos 5:8 lo vamos a leer.
Mira, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la muestra del amor. Nosotros no nos acercamos a Dios para que Él nos empezara a amar. Siendo nosotros pecadores, Él vino y se acercó a nosotros. Siendo pecadores, Él vino y entregó la vida y la entregó en la cruz del Calvario. Allí derramó toda su sangre. Esa muestra es la muestra más grande de amor. Que nosotros estábamos apartados, estábamos aislados, éramos como enemigos de Dios. No queríamos buscarlo, no queríamos acercarnos a Él. Y nosotros en esa condición, que estábamos apartados, lejos de Dios, Dios mostró su gran amor ahí, porque nosotros estábamos separados de Dios, apartados de Dios totalmente, y así como no queríamos, no fue que el hombre se hubiera acercado a Dios, es Dios que se acercó hacia los hombres. Ahí mostró. Entonces el punto que era así. Lo mostró en que siendo nosotros pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo ha muerto por nosotros, siendo aún nosotros pecadores, Él dio su vida. Y eso es una muestra de amor muy grande, ¿vale? Por lo tanto, una de las cosas que podríamos en este punto empezar a entender, ¿y tú? ¿Tú crees que tú le darías tu vida? ¿Sí? ¿Tú darías, si fueras padre, darías la vida de tu hijo? ¿Tú darías la vida por una persona enemiga tuya? ¿Darías la vida de tu hijo? No, yo creo que no. Nadie. Yo tengo hijos. Y yo creo que yo eso no lo haría. Ir a entregar un hijo mío o una hija mía, yo ir a entregarlo, yo eso lo haría. Humanamente es imposible que nosotros vayamos a dar esa vida. De pronto tú podrías dar la vida y aún así alguna persona por una persona que sea buena. Una persona que todo el mundo diga, pero es que es buenísima, es una persona que todo hace bueno y todo eso. De pronto una persona, pero si es que está enseñando la palabra que éramos pecadores, éramos personas malas, nos habíamos apartado totalmente de Dios, no nos acercamos. Aún así, siendo malos, siendo personas pecadoras, cometiendo esa rebelión que no queríamos nada con Dios, el Señor, nuestro Dios, entregó a su único Hijo, lo envió y lo dio fue por amor, ¿vale? Vamos a estudiar el punto que continúa, que es el punto B, y dice, Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16 dice así, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso sus vidas por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero, ¿cuál es el punto que estamos hablando? Estamos hablando sobre Dios. Cómo Dios ha mostrado su amor por nosotros. En que, entonces el manual diría así, lo mostró en que Él puso su vida por amor a nosotros. Dice que su vida la ha puesto por amor a nosotros. Fue por amor. Es el acto más grande. Allí en la cruz del Calvario es la muestra más grande del amor. Mira, déjame decirle a mi hermano que yo cuando estudio con respecto al tema del amor, hay unas personas, escuchaba a una persona, un predicador que decía que cuando Jesucristo estaba allí, que estaba siendo crucificado y que había sido perforadas sus manos y sus pies y estaba allí, él tuvo muchas tentaciones y la gente le meneaba la cabeza y como que les dice, eso lo estudiamos la semana pasada, le meneaban la cabeza, siendo humillado y estaba allí y él estaba resistiendo, a él nadie lo mató, él entregó su propia vida, él la entregó, él estaba allí y él podía bajarse, él podía haberse bajado de allí, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué no lo hizo? Por amor, por ti y por mí. Por nosotros, Él se mantuvo y fue hasta el final, entregó su vida totalmente, y no fue una muerte sencilla. La muerte del Señor Jesucristo fue una muerte muy fuerte, tuvo que padecer, tuvo que sufrir, le apuñalearon su costado, le perforaron sus manos, le clavaron una corona de espinas, ¿sí? Lo humillaron, lo golpearon, le dieron latigazos, todas esas cosas, todo eso lo hizo por amor. Todo fue por amor. Entregó totalmente su vida, todas las últimas gotas de sangre, toda la sangre la entregó, fue por amor, por ti y por mí. Continuamos con el otro punto, el punto C. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. Vamos a ver en qué consiste el amor.
No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces aquí lo que está diciendo el versículo es que nosotros hayamos buscado a Dios, lo hayamos amado a Él. Sí, Dios ha entregado a su Hijo porque vino una humanidad donde se arrepintió y empezó a acercarse a Dios, y entonces Dios, por teniendo misericordia de toda la humanidad, viendo cómo se arrepentían y se volvían a Él, Él entregó a su Hijo. No, no fue así. Nosotros estábamos apartados, no nos quisimos acercar, fue Dios, ¿sí? El que nos amó a nosotros primero. Él dio ese paso, a pesar de que nosotros estábamos así como les decía antes. ¿Para qué? Para propiciación por nuestros pecados, para que su Hijo pagara la deuda que había por el pecado. Fue el Señor Jesucristo el que vino a pagar esa deuda al Padre, ¿vale? Entonces, vamos a resolver este punto que ya lo puse. Dice, lo mostró en el punto C, lo mostró al enviar a su Hijo a morir en la cruz. Ahí, cuando el Señor Dios, el Padre, entregó a su Hijo, lo dio, lo entregó, ¿sí? Cuando Él lo hizo, que envió a su Hijo a morir en la cruz, esa es una muestra de amor. Juan 3:16, este versículo es muy conocido, ¿sí? Muy conocido por toda la mayoría de cristianos, y es muy conocido, lo vamos a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Mira que la manera dice que Dios amó al mundo y ha entregado, ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo hizo? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que hay una muestra de amor. La palabra nos enseña por muchos lados que Dios dio una muestra de amor entregando a su Hijo. Por lo tanto, el punto D quedaría así. Lo mostró dando, ¿sí? Ahí está el verbo dar, dando, ¿sí? A su Hijo para que a través de Él tengamos vida eterna, ¿sí? Entonces, a través de Jesucristo nosotros podemos tener vida eterna. Y cuando Dios dio a su Hijo, eso lo hizo fue por amor, ¿vale? Por lo tanto, ¿tú crees que si Dios, y nos ha estado enseñando la palabra de Dios, que ha dado a su Hijo, ha dado lo más valioso, ha dado lo más importante para Él, ha dado lo de más valor, ahora tú crees que Dios no te ama? ¿Tú crees que ese Dios que de pronto ha dado a su propio Hijo te puede negar algo? Que llegara un atracador como allí a una casa y de pronto no llegara a la persona a llevarse algo y diga, no, llévase a mi hijo, pero la tele no se me la lleve, pero a mi hijo sí llévese. No, Él entregó a su Hijo, lo más valioso lo entregó, ha entregado lo de más valor. ¿Tú crees que Dios te puede, si te ha mostrado esa prueba de amor de esa manera, crees que te va a negar algo a ti? ¿Te puede negar alguna cosa? ¿Hay algo, una cosa que no te pueda negar Dios? Si Dios ya te ha dado lo más valioso, eso es una muestra de amor. Vale, vamos a empezar ahora a leer las Escrituras para poder entender ahora lo contrario. ¿Cómo deberíamos mostrar nuestro amor a Dios? Ahora nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver qué dice la palabra, Mateo 22:37. Jesús le dijo, en el punto A, Jesús le dijo, amarás al Señor con tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo lo tienes que amar? Con todo tu corazón, con toda tu alma, tu ser y con toda tu mente. Lo tienes que amar, ¿vale? Vamos a resolver este punto y dice así, amándolo con todo ¿qué? El corazón, con toda el alma y con toda tu mente, o sea, con todo tu ser. Con todo tu ser tú tienes que amar a Dios. Entonces, ¿cómo deberíamos mostrar nuestro amor a Dios? Punto B, Mateo 22:39. Está hablando de los mandamientos de la ley de Dios que el Señor Jesucristo, de los 10 mandamientos, le preguntó que cuáles eran los mandamientos más importantes. Entonces habló de amar a Dios,
¿sí? Y ahora habla del segundo mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Tu próximo. Ese que tienes ahí al lado. Ese es tu prójimo. O sea que el vecino que de allí, ese complicado, ese vecino difícil, ese vecino que no me lo paso, ese lo tengo que amar, sí. Dios lo tiene, la palabra es ese que lo tienes que amar. Lo tienes que amar, porque Dios lo dice, es tu prójimo, lo tienes que amar, ¿sí? Cuando una persona que dice que por qué no ama a su esposa, dice, no, porque es que yo ya no la quiero. Es que la palabra dice que tienes que amarla porque es tu prójimo, es tu esposa. Dios te ha dicho, no, es que yo ya no la quiero. Bueno, pues Dios te dice que tiene que amarla como tu prójimo. No, es que ¿sabe qué pasa? Que me ha hecho tantas cosas malas que yo ya no quiero saber nada de mi enemiga. Pues Dios te dice que ame a tus enemigos. ¿Ve? Es que Dios lo encerró todo en el amor. Todo lo ha encerrado en el amor. Dios te manda a que ames, una orden directa. Dios da una orden. Dios da una orden y dice que tenemos que amar. Amar hasta uno de nuestros propios enemigos. Por lo tanto, el punto que hace Mateo 22, 39. Amando a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Sí? Como a nosotros mismos tenemos que amar, ¿sí? Y es que hoy en día el hombre de amarse a sí mismo es muy narcisista. Esta generación es muy narcisista. Es la generación que se está haciendo muchos selfies y quiere verse bien y estar mostrando. Es una generación muy narcisista y se quiere amar a sí mismo, pero al prójimo no lo quiere amar, al próximo que tiene ahí al lado. Por lo tanto, vamos a resolver el punto C. Punto C. Juan 21, 15, 17. Dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo, Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y nosotros tenemos que mirar como en ese amor que estaba el Señor Jesucristo restaurando a Pedro. Ustedes saben la historia, Pedro lo había negado 3 veces y 3 veces el Señor Jesucristo le ha preguntado a Pedro de que si lo amaba. Pero él estaba viendo, restaurando a Pedro para mostrarle el amor. Le dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Tú quieres demostrar verdaderamente si me amas? Pues si tú verdaderamente me amas, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas, cuídelas, protege a la grey de Dios. Verdaderamente eso es una de las muestras de amor. Y vamos a resolver este punto con respecto al tema de Pedro. Y dice, cuando apacentamos, enseñamos y protegiendo a en este caso, ¿a quién es la grey de Dios? Como representación, a la iglesia. Ahí es cuando nosotros demostramos el amor de Dios. Cuando apacentamos, cuando enseñamos y cuando protegemos a la iglesia. ¿Vale? Juan 14, 15. Dice el texto, si me amáis, guardad mis mandamientos. El punto es, ¿cómo deberíamos demostrar nuestro amor? Pues entonces que aquí dice, si nosotros amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. El punto quiere decir, amándonos, ¿ve? Guardando sus mandamientos. Guardando sus mandamientos. Eso es una muestra de amor, guardar sus mandamientos. Cuando nosotros obedecemos, cuando somos fieles a Dios y obedecemos lo que Él nos ha dicho que no hagamos. Cuando lo guardamos, verdaderamente estamos mostrando el amor de Dios. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama verdaderamente es un hijo de Dios. El que ama verdaderamente ha conocido a Dios, es nacido de Dios. Primera de Juan 4:7 en el punto entonces quedaría el punto amándonos, ¿cómo? Unos a otros.
amándonos unos a otros. Amándonos unos a otros es la manera de que nosotros tenemos que mostrar el amor de Dios. F, Mateo 5, 44 y 45. Vemos aquí en el Sermón del Monte, el Señor enseñándonos a cómo es que tenemos que vivir, cómo es que tenemos que amar. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Mira, esto es muy fuerte lo que el Señor nos está pidiendo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldice, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces vemos que aquí en el Sermón del Monte, el Señor, cuando empezaba a enseñar, él decía, escrito está, oís que habéis dicho en la ley de Dios, ojo por ojo, diente por diente. O sea que tú, una persona te sacaba el ojo y tú ibas y le sacaba otro ojo, ¿eso era pecado? No. ¿Sabe qué era eso? Justicia. Tú podías ir a sacar a una persona, le sacar el ojo, entonces el otro iba y le sacaba el ojo. Uno le cortaba la mano, entonces el otro le cortaba la mano. ¿Era pecado? No, era justicia. Podía cortarle la mano también. Eso era en la ley. Pero el Señor Jesucristo, cuando dice que no vino a abrogar la ley, sino a hacer que se cumpla, te la vino a poner mejor. Mira, dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y es que es difícil, yo entiendo que es difícil amar a esas personas difíciles que hay en la vida que te quieren hacer daño. Pero Dios te dice que los tienes que amar, que los tiene que bendecir. No los tiene que maldecir, sino que los tiene que bendecir. Esas personas que te están maldiciendo a ti, tú los tienes que bendecir. Tú les tienes que hacer el bien. Esas personas que te aborrecen, que te odian, que te quieren hacer daño, esas personas tú les tienes que hacer lo bueno. Tú no tienes que pagarle por la misma moneda. Al contrario, si te hacen algo malo, pues tú les haces algo bueno. Dice la palabra de que crea ascuas en su cabeza. Cuando hace cosas malas, dice que a la persona le crea ascuas. ¿Qué significa? Que como que se avergüenza. Y ahí ve verdaderamente que tú eres un hijo de Dios. Vamos a resolver este punto de Mateo 5, 44, 45, que es el punto F. Entonces, amando ¿a quiénes tenemos que amar? A nuestros enemigos. Esa es la manera de que nosotros tenemos que mostrar el amor, amando a nuestros enemigos, ¿vale? Colosenses 3:13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, como nos perdonó, Cristo nos ha perdonado, así también hacedlo vosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que soportar, perdonar, tenemos que soportar. Y yo sé que hay personas difíciles de soportar. Nadie está diciendo de que tú te hagas uña y carne. Esa persona conflictiva, esa persona que te hace daño, que tú ahora, a partir de ahora, no vamos a hacer uña y carne, vamos a estar de la mano. No, nadie te está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no lo odies, que no lo desprecies. Ora por esa persona. Ponla en tus oraciones allí, porque ahí vas a superar esa prueba. Posiblemente hay personas así difíciles y Dios te va a enseñar y te lleva a esos niveles en esa esfera para que tú superes esas pruebas. Si no eres capaz de perdonar a una persona que te ha ofendido y te ha dicho una palabra, si no eres capaz de la muestra de amor tuya, no eres capaz de hacerlo, tú ora. Yo sé que hay gente difícil. Pues ora, llévenlo al altar, pídele a Dios, empieza a orar, llora si es posible por esa persona que te ofende, ese que te ha injuriado, ha dicho palabras mentiras contra ti, ha estado ofendiendo, te ha hecho daño, te está hiriendo. Llora si es necesario, pero no lo odies, ámalo, es lo que Dios quiere, que lo ames, ¿vale? Entonces este punto de Colosenses 3:13 quedaría así de punto G, soportándonos y perdonándonos unos a otros, soportándonos y perdonándonos unos a otros. Ahora, el último punto, Efesios 4:32 dice, antes sed benignos, ¿cómo? Buenos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quién nos ha perdonado? Dios. Hay una parábola de los talentos, dice que nos ha perdonado algo increíble. Tú no sabes ni te puedes imaginar lo que Dios te ha perdonado, el valor que tiene tu vida, ¿sí? Para que tengas una vida eterna. Si Dios te ha perdonado, te ha dado ese perdón, y Él ya te perdonó con una muestra de amor,
¿Y tú? ¿Por qué no perdonas a esa persona? ¿Por qué no la perdonas? Yo no sé, Dios está hoy hablando aquí, seguro que hay alguno que tiene deudas pendientes. No tenga deudas pendientes con Dios. Mira lo que dice en todo este punto, lo resolvemos el punto. Siendo benignos, o sea, siendo buenos unos con otros, o sea, haciendo siempre el bien a nuestros semejantes. Y vamos a dejar de compartir la pantalla. Ah, no, seguimos aquí. El manual dice, si en verdad nosotros hemos reconocido el amor de Dios que Dios tiene para nosotros, entonces permaneceremos en ese amor y le mostraremos al mundo. Al mundo le vamos a demostrar, ¿sí? Le vamos a demostrar al mundo. Y dice, el que ama a su prójimo ama a Dios. El que ama a su prójimo ama a Dios. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios y que el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y dice, primera de Juan 4:20-21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que nunca ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Por lo tanto, da una pregunta y dice, ¿y tú tienes el amor de Dios? ¿Tienes el amor de Dios? ¿Tienes el amor de Dios? Hace una pregunta y aquí voy a dejar de compartir.